mí es un gusto presentar el sexto libro de un gran profesional. Él ha tenido participación en con capítulos específicos en 4 libros, que nos los va a presentar en la pantalla. Y ha escrito como autor, este sería el sexto, 12 píldoras de psicología. Es un libro escrito en pandemia. Él es doctor en psicología, en la solapa del libro está su currículum, y es especialista en sexología. Entonces, él ha tirado de su larga trayectoria profesional y lo que nos cuenta en el libro pues son problemas muy frecuentes de la clínica. Los miedos, la falta de esperanza, la falta de optimismo, los bloqueos en muchas áreas, y sobre todo atendiendo a su especialidad dedica los 2 últimos capítulos a bloqueos sexuales muy frecuentes en consulta clínica. Yo destaco que al ser un libro escrito en pandemia, él nos suelta frases pues del tipo de han crecido las conductas neuróticas en pandemia, los miedos específicos, y no se puede decir, no se puede hablar todavía, porque lo estamos atravesando, de secuelas, a no ser los duelos no despedidos, que desgraciadamente miles de personas están sufriendo. Pero en general, al estarlo atravesando, podemos decir que lo que estamos viviendo es un síndrome ansioso depresivo colectivo. Que es una forma de, estos procesos inespecíficos de malestar cuando tienes que adaptarte a un cambio sobrevenido que tú no quieres y al que te tienes que adaptar, pues eso, sin herramientas, con miedo, etcétera. Yo lo que he hecho es resumir un poquito lo que a mí me ha inspirado. Me parece un libro muy práctico. Él añade test de autodiagnóstico, de ansiedad y de estrés, son muy útiles. Es un libro que no se puede leer una vez, conviene leerle varias, y es un libro pues, de consulta y de cabecera, lógicamente, como suele ser lo psicológico. Y digo que yo, desde mi columna de opinión que llevo en el diario Alerta, él también es colaborador, y mañana o pasado saldrá, y es dedicada a este libro, y a esta presentación. Entonces, lo que quiero destacar es que el libro habla mucho del nervio vago. Entonces él, como clínico cognitivo-conductual, pues sabe lo importante que es el nervio vago en muchas cosas, ¿no? Sabemos que regula la ansiedad y la empatía, y que de que tenga buen tono depende la fluidez de importantes funciones corporales, así como la de llevar una vida agradable, ya que tiene que ver con saber dominar las relaciones sociales. La vida es ir superando crisis individuales, colectivas, generacionales, sociales, económicas o causadas por la naturaleza, como lo que nos estamos enfrentando ahora con el COVID-19. En todas ellas hay que sacar el chip del superviviente que llevamos en el ADN, y de todo eso habla el libro. Yo no me quiero extender, entonces leerla entera, pues no sé. En realidad, de las cosas que habla el doctor Germán de la Riva, pues es repasar lo que he dicho al principio, los problemas más frecuentes en consultas de psicología. También describe situaciones cotidianas de alta demanda emocional. Por ejemplo, esto que comentas de la ira, ¿no? Un encuentro de iras. Cuando sobreviene la ira de otro, suele ser por una urgencia que trae el otro, y cuando sobreviene la tuya es por una urgencia que tú tienes. Ahí se produce el choque, ¿no? El choque de las urgencias. Por eso hay que atemperar y hay que conocer bien, ¿no? Con las técnicas de autocontrol y de relajación, que él también ha practicado mucho durante sus años profesionales, y que siguen siendo vigentes. Efectivamente, son técnicas muy útiles
bueno, pues que conviene tenerlas en el cajón de la cabeza, ¿no? De herramientas de autoprotección y de desarrollo personal. Bien, pues esto incluye herramientas sólidas de las que nos va a hablar, test de autodiagnóstico. Y sabían que la palabra más repetida, que lo dices en el libro, en el 2020, es confinamiento. Ha habido décadas, o al menos una, donde la palabra más utilizada internacionalmente fue paz y amor, otras donde la más utilizada fue guerra. En el 2020 tenemos la palabra confinamiento. De su larga experiencia clínica destaca que la esperanza y el optimismo son algo más que una emoción, porque producen energía para la acción. Y que si existimos es porque el ser humano no ha podido prescindir de la esperanza. Mantener la mente en una época o lugar que en el pasado haya representado momentos de felicidad también nos recuerda que es un gran refugio para emergencias. De hecho, la solapa pues hace este breve comentario. Y a mí me recuerda esta palabra de Rosewood de la película de Ciudadano Kane, que se traduce por capullo de rosa, y que es algo que el protagonista, Ciudadano Kane, aprieta fuertemente cuando se le ha desmoronado todo alrededor. Y se ha traducido como la referencia del trineo de su infancia feliz, ¿no? Siempre ese espacio en la cabeza agradable y feliz, y que suele estar referido a la infancia. Muchas veces, bueno, no siempre, sí, hay infancias terribles, pero bueno, yo a mí si me preguntan sería la infancia, por ejemplo. Y bueno, pues son estas anclas mentales tan caprichosas como poderosas para la supervivencia de la vida. Así que, pues nada, yo le doy paso al profesor y él hablará de este libro tan estupendo. Bueno, muchas gracias, Dori. Habla muy bien de mí porque es una amiga de hace 40 años, por lo menos. Pero también quiero dar las gracias que tenemos aquí a Antonio Toñín, para los amigos Fuente, que ha ilustrado el libro. El libro, además de mis reflexiones y de los estudios de otros autores, tiene también algunos buenos dibujos que los ha hecho Toñín y que sirven pues un poco para entretener también mientras uno va leyendo los diversos capítulos. Y el ancla, que ya veréis el significado que tiene. Seguramente, pues bueno, los que han estudiado conmigo psicología del pensamiento, algo les habrá quedado, porque puede ser además tema de examen la próxima semana. El heurístico de anclaje. No sé si les suena a los de pensamiento. El heurístico de anclaje. Ya veréis lo importante que es tener ese heurístico en nuestra mente y el ancla en concreto. Lo explicaré casi al final de la presentación. Pues gracias a los dos. Y bueno, pues vamos a empezar a hacer un breve resumen, porque tampoco me voy a poner a leer todo el libro, claro. No tendríamos tiempo. Lo primero que uno tiene que hablar es por qué se me ha ocurrido escribir este libro. En este momento, que no se vende nada, estamos todos en crisis. Pues se me ha ocurrido pues porque yo he leído mucho también, evidentemente. Y hace 2 años preparé un curso sobre un autor que es de mis preferidos, un neurólogo inglés, se llama Oliver Sacks. Oliver Sacks es pues un hombre que ha dedicado su vida a trabajar. Y hasta el último día de su fallecimiento, con 85 años, describió las sensaciones que tenía en su nervio vago, como ha dicho Dori, antes de morir. Y nos deja una lección de esta importancia de conocer este sistema nervioso autónomo, que tiene 12 pares de nervios, pero hay uno, que es el 10º, que es el nervio vago, que tendríamos que considerarlo como el
nervio de los psicólogos, porque de los problemas del nervio vago está la sociedad llena, para tratamiento psicológico, por supuesto. Entonces, si uno lo sabe dominar, no habría necesidad de ir al psicólogo. Entonces, en uno de los libros, tengo toda la colección de Oliver Sacks, él sufría de migraña, fortísimas migrañas. Y aunque él era médico y neurólogo, lo sufría, lo padecía y siempre estaba buscando bibliografía a ver si él encontraba una solución para el tratamiento de la migraña. Entonces, bueno, pues no encontró. Y dijo, pues si yo no encuentro algo de lo que yo estoy sufriendo y yo estoy viviendo, soy yo el que puedo escribir ese libro. Y el mejor libro que hay hoy en día científico sobre la migraña, el que sufra de migraña lo puede buscar, es Oliver Sacks y el libro se llama Migraña. Fue su primer libro. Indudablemente fue un éxito porque describió centenares de tipos de migraña y cómo cada persona lo sobrellevaba. Y lo importante que nos enseñó fue a que como es una enfermedad, vamos a decir, de momento incurable, lo mejor es hacerse amiga de ella. Entonces, él enseñó a hacerse uno amigo de su propia migraña. Bueno, y con los amigos te llevas bien. Es interesantísimo. Entonces, bueno, pues empezamos el 14 de marzo en el confinamiento. Bueno, yo como todo el mundo, en casa, viendo la televisión, leyendo, una semana, bueno, 15 días. Y de eso de que te van llamando la gente, amigos, etc. Germán, que no puedo caminar, que no puedo subir y bajar escaleras, ¿qué me pasará? Oye, pues, pero lo típico, no estarás enfermo de la COVID. No, ya me han revisado, no tengo COVID. Pero antes subías y bajabas las escaleras bien. Sí, ha sido desde que hemos empezado el confinamiento. Digo, pues no sé qué decirte, ya lo pensaré, ya te diré algo. Otra persona me llama también, Germán, pues que me estoy quedando sin voz y sin sabor. No me sabe a nada la comida. Dice, pues esa es una de las síntomas que dicen que hay con la COVID. No, tampoco tengo COVID porque ya me han examinado, me han hecho todo y no tengo nada de eso. ¿Y qué te pasa? Pues que es que no puedo hablar. No puede hablar. Y cuando, ¿no puedes hablar? No. Dije yo, pues es que este caso sí lo conozco yo. Porque tuve una oportunidad de tratar a una persona que perdió la voz. Así. Tenía que presentarse a una entrevista importante donde se jugaban muchas cosas y perdió la voz. No pudo hacer la entrevista y no pudo entrar a trabajar. Y no vino a mi consulta, sino me llamaron a ver si yo era capaz, a ver qué decía yo. Porque además era precisamente en Estados Unidos, en esta universidad, yo daba clases de psicología general y era una chica española que venía a dar clases de español para los americanos. Y cuando iba a hacer la entrevista con el jefe del departamento, se quedó muda. Y el jefe del departamento pues también se sentía mal. Y pues, ¿qué habrá pasado? Y me llama, bueno, pues éramos 4 españoles nada más en toda la universidad. Y entonces me di cuenta que el problema que tenía era una crisis de ansiedad. Y como yo he hecho el máster en sexología, como ha hecho Dori, hace muchísimos años, cuando quizás no tenía que haberlo hecho, porque no es que no le interesara nada el sexo a nadie, sino que no te dejaban explicarlo en ningún sitio.
Ahí aprendí la importancia del nervio vago en el sexo. El nervio vago controla desde el oído hasta los órganos genitales, sexuales y hasta el ano también. Y uno de los problemas de la gente pues es o la erección o el orgasmo. Y ese nervio precisamente es el que produce la erección por una parte o produce el orgasmo por otra. Entonces es importantísimo y en este libro lo he explicado. Pero también este nervio vago pues controla parte de la cara, la faz, el ritus de los labios, la lengua, la faringe, la laringe, la tráquea, el corazón, el estómago, el intestino. Y yo ya sabía que todas estas partes del cuerpo son, son controladas por la ansiedad que produce el nervio vago. De tal manera que tener un problema de estómago puede ser un problema de nervios. O tener estreñimiento puede ser un problema de nervios. O perder la voz puede ser un problema del nervio vago. O no querer hablar en público, que a mucha gente le da temor hablar en público, puede ser un problema del nervio vago. Porque de alguna forma te agarrota la garganta, casi no puedes hablar bien, y como no puedes hablar bien, prefieres no hablar. O en otros casos, si tienes que hablar en público y te señalan para que hables, de repente el corazón se te dispara y se te pone a 100. ¿Quién es el responsable de que ese corazón se te ponga a 100? El nervio vago. Pero ¿quién empujó a este nervio? La ansiedad, el miedo, la ira. Y todas estas cosas que yo he puesto en este libro. Claro, no todo depende del nervio vago, exclusivamente. Son 12 píldoras. ¿Por qué le he puesto la palabra píldora? Que yo también he trabajado unos años. Bueno, llevo trabajando 45 años, para ser exactos. Los he cumplido este año. Me licencié en el año 75 y no he parado. He trabajado muchos años en recursos humanos y en recursos humanos se puso de moda esto de las píldoras formativas, que son un resumen de un tema para poder explicar a los trabajadores, principalmente activos, un tema concreto, bien sea de informática, bien sea de recursos humanos, bien sea de cualquier tema. Y se hace un resumen y se le explica al trabajador concreto, para que no tenga que perder mucho tiempo, al grano, como se dice en muchas formas, al grano. Hacer una buena transferencia del conocimiento, concreta, sin muchas pamplinas, al grano. Y eso es lo que he querido hacer yo también. 12 píldoras, que serían formativas, pero de psicología. Y voy al grano. Entonces, como me estaban llamando amigos, conocidos y familiares de lo que estaban sintiendo durante la pandemia, y no sabía yo qué decirles, pues también me pregunté a mí mismo, oye, Germán, este libro lo puedes escribir tú. Lo mismo que dijo el doctor Oliver Sacks. Y efectivamente, pues en el mes de marzo me puse capítulo a capítulo, pues viendo las preocupaciones que me comunicaban. ¿Cuáles eran las preocupaciones? Pues la primera, el miedo, los traumas, la tristeza, la ansiedad, la ira, el confinamiento en sí mismo. Veréis de dónde he sacado el confinamiento como un trastorno específico, problemas de memoria, alucinaciones. Y, por cierto, que en ese tema soy experto por mis propias experiencias alucinatorias. Los cambios. En concreto, pues son 12 temas. A cada tema le he dedicado
la siguiente metodología. He realizado un estudio histórico, científico, de quiénes han hablado con autoridad en cada uno de los temas. ¿Qué referencias tenemos de un tema? Por ejemplo, vamos a decir el miedo. ¿Quiénes han hablado del miedo? Que la gente conoce, que sabe de qué habla, que lo tiene bien identificado, para uno tener un conocimiento de su situación. Porque muchas veces dicen, el mejor médico es uno mismo, el mejor psicólogo también puede ser uno mismo. De hecho, uno de los amigos que me ha hecho una introducción dice que estas píldoras de psicología, y lo leo, proponen al lector ser el autor de su propio cambio. Si en realidad esto es como si estuviera yo vendiendo una consulta, no un libro, porque aquí vas a recibir una consulta. El psicólogo te va a decir de lo que tú sufres, o de lo que tú crees que estás sufriendo, pero también te voy a explicar un poco otros casos similares, como por ejemplo a esta amiga que me llama que está perdiendo la voz. En el libro explico con detalle cómo esta chica española, en una entrevista de selección de personal, perdió la voz, y cómo la traté y cómo se la recuperé en menos de una semana. Solucionado. Tratamiento psicológico. Y al final, en cada capítulo, 3 partes. Análisis histórico, un ejemplo concreto, o 2, en algunos casos he puesto 2 ejemplos para dar mayor cobertura, y la píldora que yo he aplicado durante mis años de psicología clínica. Y no solamente las píldoras que yo he aplicado, sino cuál ha sido la técnica para motivar a los pacientes que te llegan por primera vez a una consulta para que repitan. Porque en psicología uno de los problemas que tenemos es que la gente viene, te escucha, te mira, te analiza y luego no vuelve. Entonces, saber conectar es muy importante, y tener un método de conexión lo es más. ¿Cuál es ese método de conexión que he utilizado durante muchos años y que me ha dado, pues no, éxito ninguno, cuidado, me ha dado sobrevivir trabajando en esta profesión tan difícil en nuestro país? Recuerdo que España, la licenciatura en psicología se funda en el año 1981. Antes no existía, Antes eran licenciados en filosofía y letras y les daban una especialidad de psicología, o a los que habían estudiado para cura, como se decía antiguamente, les daban un curso de psicología y les daban un título en Madrid de psicólogos. Pero la licenciatura, con sus 4 o 5 años de carrera, con todas las asignaturas, empieza en el año 1981 el título. O sea, empezaría 4 años antes la carrera, en el 76, 77. Bueno, yo ya me licencié en el año 1975, porque estudié en Colombia. Y estudié en Colombia, fijaros la ironía de la historia y de la vida, porque una española que se llamaba Mercedes Rodrigo Bellido, la primer psicóloga que tuvo España, que fue compañera de clase de Jean Piaget, nada más y nada menos, pues por los motivos de nuestra guerra civil y de nuestro exilio, se fue exiliada a Colombia y fundó la primera facultad de psicología en América Latina, en el año 1940. Y después de esa facultad de psicología de Bogotá, que fue la primera de América Latina, ella contribuyó a fundar otra en Chile y otra en Centroamérica. Pero también tuvo tan mala suerte esta compatriota nuestra, Mercedes Rodrigo Bellido, que en Colombia también le llegó otra dictadura militar. Y como era pues roja,
porque ya sabéis el término que se adjudicaba a la gente que no era, digamos, conservadora, que era liberal, pues se tuvo que exiliar. Bueno, se tuvo que exiliar, no, la expulsaron del país y se fue a trabajar a Puerto Rico, donde falleció, que es precisamente un capítulo del libro que habéis visto que yo he escrito sobre el exilio español. Pero es un exilio muy concreto, el exilio de una psicóloga que no es conocida en España para nada, pero que en América Latina la consideran la madre de los psicólogos de América Latina. Y en España pues todavía, pero algún día lo conseguiremos cambiar la historia también. Pues con esas dos ideas empecé con este libro. La idea de que el confinamiento nadie sabe lo que era, porque no lo hemos tenido. El último confinamiento, por decir algo, sería en la época de la Guerra Civil, que la gente se confinó, los topos, etcétera, ¿no? Pero no hay estudios concretos psicológicos. Y el anterior confinamiento fue el de la Segunda Guerra Mundial. Y, por supuesto, el anterior, pues la gripe mal llamada, como se dice, española, de 1918. Y también, ¿por qué me puse a estudiar lo del confinamiento? Porque resulta que yo hice una tesis doctoral sobre un autor que se llama Joseph Wolpe. Es un psicólogo y psiquiatra sudafricano, que en su libro de técnicas de desensibilización sistemática tiene un capítulo sobre confinamiento. Yo creo que no hay ningún otro libro por ahí que tenga un capítulo dedicado al confinamiento. Yo creo que es el único autor. Y dije, caramba, si esto le conozco yo. Y me puse a reestudiar la vida y la obra de Joseph Wolpe. Sobre el confinamiento, somos los psicólogos los que hemos hecho los trabajos. 1935, dos psicólogos, Anderson y Lindner, investigan el comportamiento de ovejas confinadas, encerradas. Pues ya sabes que hasta los años 50, más o menos, la psicología se dedicaba más que todo a estudiar los comportamientos de los seres humanos, la conducta. No se dedicaba mucho a la clínica, más que todo era al análisis, a los estudios, a la medición, a saber por qué pasan las cosas. Ya después de la Guerra Mundial nos dedicamos a la sanidad, pero antes era más que todo psicotecnia, y de ahí vienen a veces muchas carreras, de la psicotecnia. Y estudian el comportamiento de ovejas enterradas y observan que estos animales terminan teniendo conductas neuróticas, que se dice, desequilibradas. Comían y bebían normal, pero no podían hacer uso de la libertad. Y los animales se neurotizaron. Bueno, en el 40, psicólogo y psiquiatra, Friedman y Patman, estudian también casualmente la conducta de las personas que están hospitalizadas. Y se dan cuenta que a lo mejor entran por una tuberculosis al hospital y están, pues ya sabes que es una enfermedad larga, 3, 4, 5, 6 meses, y salen neurotizados. O sea, entran por una enfermedad y salen con otra. Y entonces hacen un estudio de qué le pasa a la gente hospitalizada, confinada. Y gracias a esos estudios, los hospitales hoy en día son lo más parecidos a tu casa, a tu habitación. Y si son niños, a una escuela. ¿Para qué? Para que no sientan el efecto del confinamiento. Y que no te vayas del hospital con un problema que no has traído, que es el problema de la ansiedad. Y Joseph Wolpe, este es nuestro autor, que descubre un tratamiento para los soldados y desarrolla una teoría de la desensibilización sistemática, DS, que es igual que la marca de coche. ¿Cómo lo descubre? Pues resulta que este psicólogo era encargado, bueno, será entre otros, por supuesto, no voy a decir que fue el único, tampoco lo sé, ¿no? Si fue el único o no. Descubre que él era el encargado de hacer pruebas psicotécnicas y de salud
a los soldados sudafricanos que iban o que venían a la Guerra Mundial de Europa a apoyar pues un poco a Inglaterra, que sabéis que pues tenía la relación con Sudáfrica, y él escogía a los mejores, a los más sanos, a los más ágiles, a los más preparados, y venía para Europa. Bueno, ya a mitad de la guerra, porque esto estamos hablando del año 1940, 43, 44, les devolvían soldados sin haber participado en la guerra. Se los devolvían y le decían a los informes de los médicos ingleses: ¿usted qué me manda aquí? Si esta persona es inútil, si no tiene habilidades psicofísicas, ha perdido destreza manual y corporal, o sea, está deprimido, como se dice normalmente, está hundido. Dice: hombre, pero si le he mandado perfecto, por eso ha ido. Y se da cuenta que hay un tema que se llama el miedo, que es una emoción, que también hablaré de ella después, que te va comiendo precisamente el nervio vago. Y entonces, cuando recibe a los soldados ingleses, a los soldados sudafricanos de Inglaterra, los recibe de regreso, pues empieza a hacer tratamientos para poder recuperar para su vida normal. Y es cuando dice, muy sencillo, dice: vamos a ver, dijo Volpi, si mando a una persona sana a un lugar peligroso y todo el camino esta persona está sufriendo de miedo, ¿y miedo a qué? Pues miedo a la muerte, evidentemente, porque un soldado lo que va es a la guerra. Pues voy a tratar de ponerme en la posición del soldado que acaba de llegar desde Sudáfrica a Inglaterra, que estamos hablando de una travesía de más de un mes, no se llegan 15 días. Pues voy a tratar de hablar con él para retroceder su mente, cómo estaba a medio camino, cómo estaba cuando se encontraba cerca de Sudáfrica, cómo estaba cuando yo te preseleccioné para venir a la guerra. Es decir, le hizo un viaje mental de vuelta, de regreso. Y a eso él le llamó irlo desensibilizando sistemáticamente para recuperar su estabilidad emocional. Y con este estudio, que aparentemente es elemental, pues se inicia pues una carrera de la psicología que luego se desarrollan en muchas terapias parecidas a la desensibilización sistemática. Es decir, si la persona sana se enferma, ese camino se puede volver a retroceder. El tema es saber cómo hacer con el retroceso. Jean Guiton, que es un filósofo francés que narra la experiencia del confinamiento como soldado que fue preso en Alemania por varios años, cómo sobrevivieron para no terminar enfermos mentales. Porque, bueno, pues los soldados se vuelven locos, muchos de ellos. Ya hemos visto en estas guerras de Irak, de Vietnam, etcétera, que bueno, pues ha sido un desastre psicológicamente para miles de jóvenes. Y él observó que los soldados se entretenían recordando en su país cómo sus padres se habían conocido y qué habría sentido su padre cuando conoció a su madre y su madre cuando conoció a su padre. Y se pasaban tardes y días recordando esos momentos que ellos pensaban que era la felicidad de sus propios padres. Y lo iban contando unos, lo iban contando otros, etc.
ahí nos enseña el proceso del heurístico del anclaje. Es decir, buscaron todos un ancla en que sostener su estabilidad emocional, o sea, un pasado feliz. También he anotado en el libro algún otro estudio que hay de soldados italianos, también en la Segunda Guerra Mundial confinados, que pasaban los días haciendo menús de su propia tierra con otros. Por ejemplo, pues si había uno de Castilla, hablaba con el de Galicia, bueno, pues ¿qué producto hay en Castilla? Pues patatas, esto, la verdura, etc. ¿Qué producto hay en Galicia? Pues pescado, marisco. Pues ¿cómo se podrían combinar? Y le mandaban a sus casas recetas para que intentaran probar qué tal sabía ese producto. Y de hecho dicen que muchos platos italianos salieron de esos confinamientos. O sea, cómo la gente, si no busca en su mente una fuerza, un ancla, el confinamiento puede ser desastroso para su vida futura, cuando se termine el confinamiento. De hecho, todavía estamos en confinamiento. Coges la televisión y no te dan nada más que malas noticias, como si estuviéramos confinados. Yo pongo un caso clínico, la mujer que no sale de casa, que ha sido muy común, y me llama: doctor, que no puedo subir o bajar las escaleras, como dije al principio, que bajo las escaleras arrastrando de culo, escalón a escalón, pero no tienes, no tengo nada. Bueno, pues evidentemente ya había mirado yo mi capítulo del libro de Joseph Wolpe, que dice que el confinamiento produce 3 trastornos a tomar en cuenta. Ansiedad. Contra más confinamiento y peor lo lleves, peor o mayor nivel de ansiedad. Segundo, adicciones. Estamos hablando ya de hace 70 años. Adicciones. El confinamiento te lleva a ser adicto a algo, quizás a lo que esté a tu alrededor. En nuestro caso, ¿a qué se ha vuelto mucha gente adicta? A la televisión, a los videojuegos, a comer, a beber. Bueno, pues cada uno a lo que sea. Bueno, otros a leer, ¿no? No es tan grave. Pero es una fuente, el confinamiento es una fuente de adicciones. Bueno, a fumar, a la droga y a otras cosas, que ese es el problema cuando la adicción acaba con tu salud. Y en tercer lugar, el confinamiento, decía Wolpe, produce trastornos en el sistema motor, es decir, los pies, los brazos, las manos, pierdes coordinación. De hecho, pues te puedes, si es muchísimo tiempo el confinamiento, te puedes hasta casi no olvidar de andar, pero casi. Y dije a esta señora: este es tu caso, no te preocupes, vas a salir de ello rápidamente, lo que tienes es que seguir unas pautas psicológicas, nada más. Ya había empezado tratamiento psiquiátrico, digo, deténlo, espera un poco. ¿Y por qué le dije deténlo, espera un poco? Porque en mi libro propongo que cada persona sea autor de su propia vida. ¿Cómo puedes ser tú autor de tu propio tratamiento? Primero saber si lo necesitas o no lo necesitas, hablando psicológicamente. Hay un test muy famoso que se llama test de personalidad emocional de Willoughby, del cual yo, bueno, y otros muchos, hemos hecho resúmenes de ese test, es un test de 50 preguntas, etc. Resúmenes muy concretos. Vamos a hacer la prueba aquí en este momento. ¿Cómo estamos de tiempo? Pero el anclaje es como decir, bueno, pues yo tengo un lugar seguro en mi vida
en el que yo he sido tremendamente feliz. Y cuando me tengo que enfrentar a un problema, lo primero que hago es agarrar ese amuleto. ¿Cuál es mi amuleto? Bueno, ya que lo has hecho, me adelanto un poco. Yo tengo mi amuleto y mi anclaje. Y además aquí tengo un amigo que lo conoce. Yo, si me acuerdo de mi playa preferida y de mi momento de mi vida, es en Berria, una playa que, bueno, yo soy de Santoña, pero también de Escalante. Ahí he pasado los mejores veranos de mi vida, jugando al fútbol, bañándome, corriendo, buscando novia. Esos momentos, que fueron varios años, bueno, puedo decir inclusive hasta la alineación de los que jugábamos al fútbol por parte del equipo de Escalante contra otros, los nombres y apellidos. Ese es el anclaje. Pero bueno, quiere decir que ese es lo que te da, además de hacer la terapia de sensibilización sistemática, tienes que aprender a juntar con otra, con el anclaje o con la terapia de la relajación de Jacobson. O sea que, claro, hay que buscar siempre varios elementos dentro de la consulta, no solamente uno o dos. Bueno, pero ¿para qué quería esto? ¿A qué viene esto? La verdad es que lo aprendí cuando hice el doctorado en una asignatura que se llama Análisis Factorial de la Inteligencia, el diseño intrasujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que aprender a medir a una persona durante muchas veces en su propia vida, porque estamos acostumbrados a hacer estudios de grupo, que se llama intergrupo, método de trabajo. Este método es intrasujeto. Cuando yo a alguien que viene a la consulta y me dice 7 u 8 síes, a veces las preguntas no se las hago directas, se las he hecho en conversación, pero voy tomando nota si no duerme bien, si tal, en fin, no hace falta hacerlas directas, sino que bueno, si está uno en su casa, evidentemente que sí. Y me viene y le doy unas tareas para esa semana, y a la semana siguiente, en vez de 7, me dice 5 síes, le he dicho, estamos en el camino. El trabajo que tú has hecho te ha beneficiado porque mira, y sí le saco la primera terapia, es decir, tenías este nivel de ansiedad y ahora tienes este otro. Y en un mes vas a tener mucho menos. Así que sigamos con esa u otra técnica, pero bueno, estamos en el camino. Y la persona se automotiva, porque lo más difícil muchas veces es que el cliente, que el paciente, crea que lo que está haciendo le va a servir, porque muchísimas veces muchos pacientes han pasado por todos los psicólogos de Santander, por decir algo, que me ha ocurrido alguna vez, y me trajo una lista. Mira todos los que te digo, y me tenía a mí. Digo, oye, espérate un poco, que acabas de llegar. Dame un poco de tiempo. Eso sucede. Entonces, este método de evaluación, ¿qué me ha permitido también? Pues trabajar un poco a éxito. En algunos casos, pues se puede predecir, mira, tu problema en 3 meses se soluciona. Porque sabes un poco el proceso de este paciente comparado con otros, por el método del intrasujeto, que puede ser el mismo caso de la mujer que no podía hablar, por un miedo de ansiedad, digamos, elevadísima, que de repente se queda sin voz. Pero es que, lo digo en el libro, no podía decir abría la boca, no le salía nada. Vamos, la que más se asustó fue ella misma y el jefe del departamento. En fin, fue un poco algo pues, que nunca había ocurrido. Que en una entrevista, o sí habrá ocurrido otras veces, alguien se quede sin voz. Pero tampoco tenía el día siguiente ni al otro. Hubo que hacerle desensibilización sistemática, explicarle
de dónde provenía su problema, porque también la gente quiere saber qué le pasa, o sea, quieres un diagnóstico, y bueno, empiezas a entender lo que es el nervio vago. Y propongo entonces, en cada capítulo, la píldora. La píldora es un poco cómo los he tratado yo, estos casos, y cómo los he solucionado. Otro de los temas ha sido el miedo, que también está a la orden del día. El miedo es una de las cualidades del ser humano. El ser humano sin miedo hubiera dejado de existir, eso hay que tenerlo claro. ¿Desde cuándo se estudia el tema del miedo? Pues fíjate, Epicuro de Samos, siglo III a.C., sigue siendo igual que hoy. Miedo a la muerte, miedo a las calamidades y miedo al fracaso. Ya decían los griegos, y también ponía, que no lo he puesto, miedo a los dioses en su época, ¿no? Pues ya veis, la vida ha cambiado un poco con respecto al miedo. Tengo otros autores que hablan de miedo, el miedo al estudio. Staton Thomas es uno de mis preferidos también. Miedo a fracasar en el estudio. ¿Cuánta gente tiene miedo a fracasar en el estudio? Mucha gente. Y le preguntas, ¿y tú qué método de estudio tienes? Yo no, pues yo... Pero tú no tienes un método... No, yo no tengo ningún método. Digo, pero tú quieres tener éxito en algo que no tienes método. Tenemos que empezar a lo mejor por ahí, que es lo que empieza a enseñar Staton Thomas. Un método. Y si tienes miedo con el método, hay otra cosa. Pero de momento hay que tener un método que, bueno, pues la verdad es que lo estuve enseñando 5 años en una universidad. Fui orientador profesional para los que entraban el primer curso a la Facultad de Medicina y a la Facultad de Ingeniería, y les enseñamos el método para evitar el miedo al fracaso y para mejorar en el rendimiento. Era una asignatura obligatoria de primer semestre, de 1 hora a la semana nada más, pero bueno, ya ahora puedes enfrentarte al estudio, porque ya tienes un método. Hasta Goleman ya nos descubre que el miedo lo podemos dominar. El miedo es una emoción, ya sabemos lo que son las emociones, es la primera emoción, es innata, es decir, traemos todos la emoción del miedo. ¿Miedo a qué? A sobrevivir, o a la muerte, vamos, el niño llora porque quiere que le den de comer, porque si no, sabe que se va a morir. Bueno, hay otro autor, un catalán, Vizquerra, que ha participado en este fin de semana pasado en Santander en un congreso internacional de acoso escolar, y ha explicado pues, la teoría, ha estado muy bien. Y pues con ellos vas aprendiendo a cómo dominar el miedo. El miedo te entra, si le tienes un momento en la mente, te puede molestar un poco. Si le quitas, te deja de molestar. Iba a poner el ejemplo del miedo que me salvó la vida. Bueno, iba con mi mujer además, que la tengo aquí al lado. Yo trabajé 2 años, cerca, no, en el mismo río Orinoco. No sé si está el río Orinoco, os situáis. En América Latina hay 2 ríos importantes, el Amazonas y el Orinoco. Ahí está la Orinoquia y la Amazonía. Y bueno, pues son selvas pues muy difíciles, no impenetrables, porque puedes entrar y eso. Y bueno, pues con unos amigos solíamos ir a visitar a unas reservas indígenas de Yanomamis, y una vez que paramos en el camino, porque nos encontramos con una serpiente grandísima, nos pusimos a caminar, y bueno, pues eso de que me introduje en la selva. Y llegó un momento que me dio tanto miedo que miré en la selva. La selva es, aquellas selvas no son como las selvas nuestras. Estamos hablando de selvas con árboles de cientos de metros, en algunos casos, y tupidos. Y de repente miro y
no veía la luz por ningún sitio y miraba para atrás y todo era igual. Y el miedo me dio tantísimo miedo que bueno, empecé a caminar así para atrás y digo, ¡ay, Dios mío! A ver si caminando para atrás, porque si te pones a caminar para un lado o para otro, pierdes la orientación y como se dice allí, te come la manigua. Es una expresión. Comerte la manigua es que te pierdas en la selva y que, bueno, pues a lo mejor sales o no sales. De hecho, mucha gente se pierde y no sale, evidentemente, porque pues es peligrosa. Pues el miedo me salvó de no seguir atreviéndome a querer ver más la selva. No es para ti, me dije después. El miedo me paralizó y me hizo devolverme hacia atrás para salir de un lugar en el que me había metido, que evidentemente era peligroso. O sea, el miedo es útil. Pero claro, si el miedo lo tienes media hora, como unos minutos, pues te termina atormentando. La conciencia, otro tema que trato en el libro. ¿Dónde tenemos la conciencia? ¿Por qué no actuamos con conciencia? ¿Por qué dice, qué inconsciente eres? ¿Cómo creo yo mi conciencia? Bueno, pues hay varias teorías, ¿no? No solamente hay una. También aquí hay que ir a los griegos, al meón de Crotona. El cerebro es la sede de la mente. Antes se pensaba que era el corazón, ¿no? ¿Qué corazón tan bueno tienes? No, el corazón lo tenemos todos igual. ¿Será qué mente tan buena tienes? Bueno, de la mente, del pensamiento y de la conciencia. Está en el cerebro. Antístenes, también de la época. El juicio humano es la virtud más importante y se puede inculcar. Es decir, que podemos aprender a tomar conciencia. Se aprende. O sea, que no es que este niño no tiene conciencia, ha nacido sin conciencia. No, hay que enseñarle a crear conciencia. Mi autor preferido, Siegel, Daniel Siegel, que tiene un libro que es Viaje al centro de la mente. La conciencia está en la relación que hay entre los 6 niveles de la mente. Este autor considera que el cerebro tiene 6 niveles distintos, que tenemos que conocerlos un poco y ponerlos no a trabajar, sino a que no me domine ni uno ni me domine otro. Porque tal mal no puede ser que me domine como dice Paul MacLean, 3 modelos. El modelo de cerebro reptil, que es, digamos, el modelo primitivo, donde el miedo está acción-reacción. Si tú haces en tu vida acción-reacción, te vas a equivocar muchas veces, muchísimas veces. O sea, contestar nada más que te han provocado algo, te puedes equivocar. Entonces luego vas a meter la pata y luego tienes que disculparte, etcétera, etcétera. Límbico o neocorteza. Este autor, Siegel, nos enseña que hay 6 niveles y que cuando uno los va conociendo, 2, 4, 5 y 6. Y aquí traigo este libro que a lo mejor, no sé si lo habéis oído hablar del libro, este no lo vendo yo, el de Camille Kouchner, una chica francesa que escribió el libro La familia grande, que es un bestseller en Francia, está publicado en enero de este año, con lo cual no es conocido, y que narra la ansiedad que sufrió porque fue observadora del abuso sexual de su padrastro a su hermano gemelo. Y le generó tanta angustia sufrir, conocer lo que estaba pasando en la habitación de al lado, que llegó a sentir que tenía una verdadera serpiente desde su cerebro hasta sus órganos sexuales. Es decir, describía el nervio vago cómo la estaba destrozando por dentro, solamente por ser testigo de un abuso sexual familiar. Bueno, pero vamos a otro tema. Los 6 niveles de Siegel, a tomar conciencia, dice lo siguiente. Al ser humano le llegan las percepciones.
nivel más bajo, que es la percepción háptica, es con la mano. Yo toco, siento frío, siento calor, etcétera, auditiva, me llegan las cosas a mi cerebro. Los recibe las emociones. Esto que me llega me da miedo, esto que me llega me da ira, esto que me llega me da alegría, esto que me llega me da tristeza, o me da tal cosa o me da tal otra. Reacciono o no reacciono, pero después pienso, y al pensar creo un sentimiento, que sería el tercer nivel, porque hemos estado acostumbrados a ver el cerebro con 4 lóbulos, 2 hemisferios, y él dice, no, vamos a estudiar el cerebro así como por capas, ¿no? Como si fuera una lasaña, por decir algo. Entonces, la emoción me ha creado ya un sentimiento, porque un sentimiento es una emoción más un pensamiento. La emoción es algo automático, rápido, acción-reacción. Las emociones duran poco en el cerebro, pero pueden pasar a la parte superior creándote un sentimiento. El sentimiento, si es prolongado, te puede crear, si te interesa, una motivación. La motivación ya me conviene, me empuja, estudio, fracaso, pero me levanto, tengo un problema, pero me recupero. Es un nivel superior. Pasamos a un razonamiento. ¿Por qué me está yendo bien? Pues porque razono, porque es que yo voy a clase, yo hago resúmenes, yo hago esquemas, yo tengo un equipo para estudiar, etc. Y luego el último nivel es el juicio. El juicio es el que ya me dice, amigo, yo estudio y me sacrifico porque sé que con el título de graduado voy a poder trabajar. Y en vez de cobrar el salario mínimo, pues a lo mejor voy a cobrar un poco más. O voy a poder tener una consulta, o voy a poder no sé qué, bueno, cualquier cosa de las profesiones. El juicio me da ese tipo de razón. Y entonces cualquier fracaso que yo tengo por debajo de ese nivel de mi juicio, lo supero. No dejo que lo emocional, que está aquí abajo, me domine. Más bien, trato que me domine mi juicio. Y por eso sigo estudiando, y por eso hago un máster, y por eso hago 2 máster, o por eso hago un doctorado, u otras cosas. Bueno, una profesión cualquiera, hago otras cosas. Soy bueno en lo mío. No me quedo con el conocimiento básico. Según él, el juicio a veces no domina, porque evidentemente no todo el mundo tiene juicio, o vemos que hay muchos problemas. ¿Qué pasa? Que mucha gente le domina lo emocional o el sentimiento, que propone que hablemos en nuestro cerebro la parte superior con la parte inferior, que haya una especie de comunicación, que creas una comunicación de tu juicio, que es la parte superior de tu cerebro, con tu base reptil, con tu miedo, y te haga razonar. Y así puedes dominar las emociones que no son ni positivas ni negativas, pero se pueden convertir en negativas. El ejemplo de la ira, lo tengo en el libro, lo pongo. Mira, yo me enfadaba muchísimo en el coche. Cuando empezamos las autovías, todo el mundo a 160, 180, trabajé en Torlavega unos años, iba y venía. Bueno, conflictos todos los días. Mucha ira, enfado en el volante. Gritos, no sé qué, la mano, sacar aquí, hacer pistola, esto y lo otro, las luces, para acá y para allá, me las hacía. Bueno, normal, ¿no? Si te molestan, respondes, ¿no? Normal. Bueno, pero fíjate aquí que tuve un problema un día y me tocó llevar a una persona al hospital, pero a todo meter. Y yo era el que me saltaba las luces rojas, pitaba, pedía a la gente que se retirara de la carretera,
molesté a otros hasta que llegué al hospital, que era mi objetivo. Y el juicio me dijo, caramba, Germán, te quejabas tú porque te molestaban y ahora tú has sido el que molestas. ¿A la gente que tú has molestado la conocías de algo? No. ¿Y la gente que te molesta a ti cuando vienes de Torlavega la conoces de algo? No. ¿Por qué te vas a poner con tanta ira y tan enfadado? Si son gente extraña, ponte en lugar de ellos. ¿Qué tal que el que venga de Torlavega y te hace luces venga también para el hospital? ¿Cómo le vas a insultar al pobre hombre que va desesperado al hospital? Y empecé a quitar la ira. Y os puedo decir que estoy vacunado contra la ira. También estoy vacunado contra la COVID. Ya me han puesto la segunda. Hay vacunas contra las emociones, cuando son negativas, claro. ¿Por qué me he vacunado? Pues porque yo cuando viene alguien que en el coche pita, me hace luces, etcétera, etcétera, creo que soy yo que voy al hospital. Creo que tiene él un problema. O a él le han enfadado muchísimo. Y él viene con mucha ira porque otro le ha molestado y si quiere desahogar conmigo. Y yo como no le conozco, digo, no, yo no. Quita, vete, pasa. No le contesto. No le hago luces, no le pito. O sea que en el coche os puedo decir que soy cero ira, cero ansiedad, cero angustia. Porque he tenido mi propia terapia. Eso es la terapia, se llamaría una implosión. O sea, me he metido en el problema completamente y me he dado cuenta del daño que hago y por lo tanto lo que no tengo que hacer si no quiero que me provoquen más daño. Y además he tenido otras experiencias que me hacen que no me enfade casi nada en la calle. Me enfado en casa. Me han equivocado con la gente, con otra gente en la calle. Una persona me fue a dar un abrazo, hombre, fulano, no sé qué, no te he visto por potes últimamente. Y digo, caramba, ¿por potes? ¿No te estarás equivocando? Digo, ¿tú no eres Santiago? Y digo, pues no. Bueno, macho, eres igualito. Perdóname, hermano, no te preocupes, chao. Eso me ha pasado. Y otro otra vez. Hombre, fulano, no sé qué, ¿qué tal por el banco? No, ¿eso de qué? No hago nada, no trabajo. Tú no trabajas en la Caixa. Y además me dijo la Caixa que está en el pasaje de Peña, a la entrada. Pero tú no trabajas ahí. No. Eres igualito. Fui a verlo. Y otro me ha pasado también. Bueno, no me pasa que tanto. Que casi, yo creo que me quería un poco acosar. Y, tú no eres el alcalde de Santander, por Manolo Huerta. Yo no quiero. No tengo tanta suerte. Y, joder, que te plantes a Manolo Huerta. Y él, ahora menos porque es un poco mayor que yo. Pero me he fijado, es que esta cabeza, esta calva, este pelo blanco, si es que como yo hay 40 en Santander. Si alguien me insulta por la calle, no me enfado. ¿Qué dice mi cerebro? Se lo dicen a otro. Se han equivocado. Ese no soy yo. Es mi terapia que se la propongo también a mis pacientes. Es decir, de momento no seas acción-reacción. Seas acción, juicio y luego reaccionas o no. Tampoco soy una santa paloma, no os penséis que... Pero tengo una técnica, o enseño una técnica en el libro para vivir con un poco más de tranquilidad. Entonces, la píldora que propongo es el juicio versus la ira. ¿Cómo hacer una lucha entre la ira y el juicio? O sea, entre el nivel 1 o el nivel 2 de nuestro cerebro, según Siegel, con el nivel 5 y el nivel 6. Y luego, además, Siegel dice algo más que también me encanta. Bueno, eso lo sabemos todos. El hemisferio izquierdo es el hemisferio del caos, y el hemisferio derecho el del control.
Entonces hay que también manejar luego, además de este procedimiento, los dos hemisferios. Si te dejas dominar por uno, eres una persona muy, muy rígida. Y si te dejas dominar por el otro, eres una persona muy, muy caótica, que también es fatal. Entonces hay que llevar la vida por la mitad del río, que es el río de la conciencia, que él tiene otro libro con este tema. Bueno, pues pasamos a otro tema, la tristeza. Y ahí pedí la colaboración de 3 compañeras para que me hicieran una sinestesia. ¿Qué es una sinestesia? Es ver o dibujar palabras. O una sinestesia también puede ser ver la música. Otra sinestesia puede ser ver una voz. Bueno, Adoración Campos, que es la que me ha presentado, en su sinestesia de la tristeza ve esta figura, aunque tiene unos colores que no se pueden ver porque es en blanco y negro, pero ella los ha atravesado. Otra amiga mía, bueno, compañera de la Universidad de Colombia, que es Diana Patricia, la tristeza para ella es eso, la vida en una raya negra. Y otra compañera mía, y también en muchas cosas, que nos colaboramos, María Luisa Campo, para ella es un lugar donde no se ve la luz a la otra parte, algo que está tapado pues, por árboles, por piedras, y que te impiden ver allá. ¿Cómo se sale de la tristeza? No es fácil, pero mi técnica es esta. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es un estado emocional que ayuda, fijaros bien, es positiva, ayuda a superar en principio una pérdida, un dolor o una catástrofe, pero ante el cual nos vemos superados, provocando el decaimiento general. Y la tristeza es la emoción más larga dentro del cuerpo. Así como la ira, a los 2 minutos se te ha ido la ira, o a los 3, y eso es el problema. Atacar a uno que tiene ira es fatal, porque se le va multiplicando, entonces es mejor dejarle. O el miedo también es una cosa de minutos, como hemos tenido las alumnas. La primera alumna que se fue, el miedo para ella nada, se ha reído del miedo. La segunda sí ha tenido un poco más de miedo, por el tiempo. La tristeza es positiva, pero te lleva a un decaimiento general. ¿Cómo sales del decaimiento? No es fácil. Bueno, hay grupos de terapia, de encuentro, que ayudan muchísimo. Es lo mejor. A veces es mejor que la consulta individual. Pero si logro convencer a un triste de que tenga esperanza, que la esperanza ya no es una emoción, es un estado de ánimo, un sentimiento. La esperanza sería el tercero o el cuarto valor en el cerebro, creando una expectativa de una esperanza positiva, pero activa, o una esperanza positiva negativa, o una esperanza pasiva activa, o una esperanza pasiva negativa. Porque cuando hay esperanza, ya vas dejando en parte el decaimiento, porque tienes esperanza. ¿Qué sucede? Que mucha gente agarra esperanzas activas negativas y no va bien, o esperanzas pasivas también negativas, porque esperan que se lo solucionen a otros. La gente que solo hace rezar, pues es una esperanza pasiva y negativa. ¿Por qué? Porque no pone nada de su parte. Solo rezar no es suficiente. Y cuando la esperanza te va ayudando, pasas a hacer al optimismo. ¿Qué es el optimismo? Que es más que una emoción y más que un sentimiento. Es una energía que empuja a buscar nuevas soluciones. Es lo que llamamos la resiliencia, que es una palabra que está de moda. Bueno, parte de ello es la resiliencia. Tengo un problema, pero me supero. Tengo un trastorno, pero me levanto. La energía, según el autor Siegel, la considera el alma, en realidad, que funciona en la mente. O sea, ¿qué mueve la mente?
pregunta difícil de contestar. ¿Qué es lo que mueve la mente? Bueno, la mueve una energía que el cuerpo va creando. Hay que buscar dónde busco yo mi energía. A mí un alumno, ahora que me he jubilado, pues me ha puesto una carta de jubilación y tal. Pues me ha gustado tanto que tengo energía para 1 o 2 años. Alguien me ha dado energía. ¿Para qué? Para salir adelante. ¿Y qué propongo yo para esta píldora? La psicoterapia racional emotiva de Albert Ellis. Me encanta. Te enseña a que aquí todos tenemos problemas, todos los podemos solucionar. O sea, que tenemos herramientas para salir adelante de cualquier tristeza. Y terminamos con el heurístico del anclaje, que es de psicología y filosofía del pensamiento. ¿Qué es el anclaje? El anclaje es una forma de pensamiento divergente de Tversky, del año 74, por la cual se trata de dar más valor a las ideas que han sido iniciales en tu mente, las más primarias, porque después se reproducen con mayor facilidad. De tal manera que si yo tengo un anclaje positivo, como en mi playa de Berria, mi adolescencia, mi juventud, mis momentos de alegría, de felicidad, ese anclaje hace que en mi vida yo vea las cosas agradables. O sea, yo veo lo positivo. Pero si has tenido por el contrario un anclaje negativo, que lo puedes tener hoy en día con la televisión, con las películas de Antena 3, que son películas terribles, etc. Al final, tu priming, que se llama, tu memoria implícita, se va llenando de elementos negativos que te producen anclajes negativos y que luego tienes una actitud frente a la vida negativa. Sin saber por qué, porque hay algo de tu pasado que te arrastra a lo negativo o algo que te arrastra a lo positivo. Entonces al paciente, al cliente, hay que buscarle anclajes positivos y se pueden construir, no es difícil. Bueno, esto está con el dibujo de nuestro coautor del libro. Mira, ¿qué es ahí? Un horizonte. Y lo he descubierto no hace muchos años. El horizonte es el anclaje de la Tierra, de nuestro mundo. Algo que no ha cambiado en millones y millones de años es el horizonte. Lo demás ha cambiado todo. Han cambiado los árboles, los bosques, las montañas, las tierras, los desiertos. Todo ha cambiado. Los glaciares, que ahora se acaba de desprender un glaciar. Pero no ha cambiado el horizonte. El horizonte puede ser el anclaje para muchas cosas. Es decir, que agárrate a algo, lo mismo que nuestra Tierra se ha agarrado al horizonte para mantenerla durante millones de años. Que sea ese tu anclaje para entrar en lo positivo de tu memoria, porque el problema del anclaje negativo es que en tu memoria hay demasiadas cosas negativas. Busca las positivas. Y termino diciendo, ¿qué nos afecta el nervio vago cuando contestamos 7 u 8 síes? O 9, o 10, o 12, o 15 síes, como tenía la señora que no podía bajar las escaleras. Pues mira, los músculos de la cara, los ruidos en los oídos, las sensaciones raras en la lengua, la cara de mala leche, por decir algo, dificultades para tragar, dificultades para saborear los alimentos, la sensación de tener siempre algo atorado en la garganta, las irregularidades en la digestión y en la evacuación, perder la voz, la sensación de no poder hablar. La gente que tiene miedo a hablar en público no es por vergüenza, puede ser por ansiedad. Atentos a esto. Y mucha gente pierde muchísimas oportunidades en su vida por no hablar en público, porque el que no habla no existe. La aparición repentina de náuseas, la dificultad para conectar con otras personas, eso es la empatía.
lo ha dicho Doris con mi presentación, que te agradezco nuevamente, la empatía está conectada con el nervio vago. La afección por las malas noticias. ¿Por qué la gente toma mal las malas noticias? Pues porque tienen un nervio vago que es acción-reacción. Hay que esperar a ver. A mí me han puesto una multa una vez y no me llego a casa. A ver, pues fíjate si me hubiera enfadado. ¿Y cuántas cosas se adelanta uno a ellas y luego no suceden? Pues yo podría decir que muchísimas. Y ejemplos tenemos todos. A todo. La mala socialización es del nervio vago. Lógicamente, si eres una persona que recibes mal todas las noticias, las dificultades en la erección del pene y del clítoris es del nervio vago. Y la dificultad de eyacular o de tener orgasmo. Pero no es el mismo nervio. El nervio vago es un nervio, pero que tiene como como un cable con dos cordones. Tiene una vía aferente y otra deferente, y lo enseña preciosamente Oliver Sacks, cuando estaba muy mal. Dice, es que los dos cables que tienen que funcionar, uno da el arranque y otro da el descanso. O sea, una especie de uno empuja y otro para. Uno estimula el corazón, pero el otro lo para. Pero cuando se te trastorna el nervio vago, los dos cables actúan a la vez. O los dos cables se retraen a la vez, con lo cual te distorsiona todo el funcionamiento de todos los órganos que toca el nervio vago. Bueno, he hecho un resumen muy sencillo, ¿no? Pero por ahí va la cosa. Y bueno, pues gracias a todos. Ha sido un placer, espero no haberos aburrido, nos hemos alargado un poco, 10 minutos nada más, y nada, muy agradecidos. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, como decía un actor mexicano. Bueno, muchas gracias, que tengáis buena tarde, buen fin de semana.